Muy buenas tardes, bueno, o buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en que se me vea. Eh, a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y al público en general que está asistiendo a esta sesión, a esta disertación, hoy 29 de abril de 2024, sobre revocación, apelación, casación y revisión penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas clases vinculadas al mundo del derecho penal, del derecho procesal penal, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de que se suscriban, toquen la campanita, le den like y así conozcan mis criterios sobre aspectos varios vinculados al derecho penal y el derecho procesal penal. Evidentemente nos encontramos abordando los recursos en el proceso penal venezolano. No podemos detenernos mucho, ya tuvimos dos sesiones vinculadas a los principios de los recursos procesales, para cuales invito las vean en mi canal, y las sesiones de hoy versarán sobre específicamente los recursos que se encuentran en el ámbito del proceso penal, en el Código Orgánico Procesal Penal, a partir de los artículos 436 y siguientes del COP. Recursos estos que no van a ser otros más que el recurso de revocación, el de apelación, el de casación y el de revisión penal. A ello nos vamos a concretar a las incidencias vinculadas a dichos recursos. Como lo expresé en aquella oportunidad, yo recomiendo especialmente el libro Pruebas y Recursos en el Proceso Penal, que constituyó las 13 jornadas de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, libro publicado en 2015 y que de verdad es un aporte al ámbito de los recursos en el proceso penal venezolano. Yo inclusive tengo allí un, un artículo sobre el recurso de revisión procesal penal. Bueno, ya saben ustedes que estos recursos van a estar vinculados a principios, a garantías, que están presentes a partir de los artículos 423 al artículo 435 del Código Orgánico Procesal Penal. El principio de impugnabilidad objetiva, en el cual frente a cada tipo de decisión nos encontramos con un solo tipo de recurso. El principio de impugnabilidad subjetiva, que implica la idea de que quien sea parte puede intentar el recurso. El principio de agravio, en el sentido de que solo aquella parte que se vea perjudicada por la decisión puede interponer el recurso. El principio de competencia, en el sentido de que en el recurso hay que señalarse expresamente el contenido de la decisión que está causando el perjuicio, que está causando el gravamen recursivo. Recuerden que en la invocación de la norma en los recursos, no solamente es importante que se mencione la norma que permite la interposición del recurso, es decir, la causal, es decir, la denuncia por la que se interpone un determinado recurso, sino que también hay que mencionar la norma que regula el acto procesal, que no cumplida dicha norma que regula el acto procesal que fue realizado, es lo que ahora está permitiendo la interposición del recurso. Recuerden ustedes que cuando se declara con lugar un recurso, se está anulando la decisión. Por lo tanto, la nulidad absoluta de la decisión proviene del ejercicio del recurso y la declaratoria con lugar de dicho recurso. Recuerden además que dicho recurso no solamente es un recurso digamos, finalista, en el sentido que hay que esperar que se dicte una sentencia definitiva a la finalización del juicio oral y público, sino que en el desarrollo de la fase preparatoria, en el desarrollo de la fase intermedia, en el propio desarrollo de la fase de juicio se pueden interponer recursos porque, por ejemplo, el recurso de revocación contra actuaciones
de mero trámite o de mera sustanciación, o el recurso de apelación de autos contra autos que causen trascendencia aflictiva, autos que causen realmente un gravamen irreparable. De igual forma, nos encontramos con la disposición establecida en los artículos 434 y 435 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido que solamente los errores que se hallen presentes en la parte dispositiva del fallo es lo que hace proclive la interposición del recurso. Evidentemente, una decisión conlleva una parte narrativa, una parte emotiva y una parte dispositiva. Lo que se va a ejecutar, lo que se va a ejecutoriar del fallo está presente en la parte dispositiva, pero mal podremos llegar a una parte dispositiva del fallo sin que exista una motivación, las razones de derecho que se establecen en el obiter dictum, en la parte emotiva del fallo, y que también han de ser tomados en cuenta a los efectos de la interposición del recurso. Es decir, hay que invocar específicamente el contenido dispositivo que está causando un agravio, pero con relación a la motivación o con relación a la parte narrativa de dicha decisión. Entonces, sin más, porque el tiempo nos apremia y son muchos los recursos, vamos a tratar de abordar la especificidad de cada uno de esos recursos en el proceso penal venezolano, que bien saben ustedes que son el recurso de revocación, el recurso de apelación de autos y apelación de sentencias, el recurso de casación y el recurso de revisión procesal penal. No confundir este último con el de revisión constitucional. Vamos a ver entonces el recurso de revocación. En todo caso, cualquier decisión, aunque sea una decisión de mero trámite o de mera sustanciación, tiene que ser notificada a las partes. A partir de la notificación a las partes de esa decisión de mero trámite o de mera sustanciación, se genera la oportunidad, la posibilidad de la interposición del recurso. Dos son los tipos de decisiones que son proclives recurrir, impugnar a través del recurso de revocación. Uno son los autos escriturados de mero trámite o de mera sustanciación. Son autos que conforme al artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal no requieren una motivación, no son de trascendencia aflictiva, son unos autos de simple dirección del proceso. Por ejemplo, el auto de fijación de la audiencia preliminar, descrito en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Por cuanto se interpuso la acusación, se fija la audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles, como lo establece dicho artículo 309 del COP. El auto por el cual se acuerda notificar a un testigo para que acuda al juicio oral y público. El auto mediante el cual se acuerda notificar a algunas partes para que acuda al juicio oral y público. A partir de lo que se encuentra establecido en el auto de apertura a juicio, que se describe allí cuáles son los testigos, cuáles son las partes que deben acudir a dicho juicio oral y público. Ahora bien, esos son un tipo de decisión que es recurrible por la vía del recurso de revocación. El recurso de revocación es un recurso que no es devolutivo, porque no corresponde resolverlo ni en su admisión ni en su procedencia a una alzada. No corresponde resolverlo a un tribunal ad quem, sino que el propio tribunal acuo, el propio tribunal que dictó la decisión, es quien va a resolver dicho recurso de revocación por las fallas en ese auto de mero trámite o de mera sustanciación. Ahora, no es solamente que se interpone el recurso de revocación contra autos escriturados que ya están firmados por el juez de mero trámite o de mera sustanciación, sino también contra actos decisorios de mero trámite pronunciados en audiencia, sin que todavía haya podido haber sido escriturado o siquiera haber sido firmado
dicho pronunciamiento. Son decisiones que adopta el juez en plena decisión, en plena audiencia, se verbaliza. El secretario lo levanta en el acta, pero no es a partir de la firma del acta que se interpone en el recurso, sino que inmediatamente después que ese juez verbalizó esa decisión, es allí que la parte que se vea desfavorecida por dicho recurso interpone el mismo. Por ejemplo, hay alguna parte que hace una pregunta sugestiva, sugerente, capciosa a algún testigo. Y la otra parte, dándose cuenta que se ha interpuesto una pregunta sugestiva, capciosa o sugerente, dice objeción, objeta la pregunta. Entonces, el juez tiene la posibilidad de decidir si declara con lugar o sin lugar esa objeción. Imagínese que lo declarara sin lugar. En ese momento que lo declarara sin lugar, la parte que interpuso la objeción verbaliza la interposición del recurso de revocación. Interpongo el recurso de revocación frente a la decisión del juez que declaró sin lugar la objeción interpuesta. Y yo lo interpongo porque esa pregunta es sugestiva, esa pregunta es capciosa, puesto que en la propia realización de la misma se está promoviendo un tipo de respuesta. Lo que les quiero decir es que quien interponga el recurso de revocación tiene que motivar el por qué interpone el recurso de revocación, a pesar de que las decisiones de mero trámite y pronunciadas en el juicio no tienen por qué estar motivadas, pero el recurso sí. Por lo tanto, mal podrías interponer como motivación del recurso que la decisión no estuvo motivada, puesto que conforme al artículo 157, ese tipo de decisión dictada en plena audiencia, pues no requiere estar motivada. Más sin embargo, el recurso sí, el recurso de revocación contra ese tipo de fallo. Entonces estamos hablando de dos tipos de decisiones para las cuales es susceptible interponer el recurso de revocación. Los autos ya escritos, ya suscritos por el juez, que sean de mero trámite o de mera sustanciación, y los pronunciamientos que ha emitido el juez en plena audiencia, que sean de mero trámite o de mera sustanciación, como por ejemplo la respuesta frente a la objeción de pregunta, o como por ejemplo el hecho de hacer comparecer alguna de las partes del proceso, por cuanto se disculpen, por cuanto se dictó el auto de apertura a juicio, se acuerda notificar al fiscal del Ministerio Público para que acuda a la sesión del juicio oral y público que se irá a realizar de 10 días hábiles a partir de este momento, conforme lo indica el artículo 315 o el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, veamos digamos, la incidencia de la interposición del recurso de revocación. Ya te dije que es frente a autos escriturados de mero trámite o frente a actos decisorios de mero trámite pronunciado en audiencia. La parte, en el primer caso, es decir, los autos pronunciados por escrito, la parte interpone el recurso de revocación fundado por escrito, tiene que ser por escrito, en los 3 días hábiles siguientes a aquel en que fue notificado. La motivación nunca podrá ser que la revocable esté inmotivada, porque conforme al 157, tal tipo de auto no tiene motivación. Dentro de los 3 días hábiles siguientes, nota que con la interposición del recurso de revocación, ya nos encontramos con una fase recursiva en la cual los días hábiles son los días de efectivo despacho. No se puede interponer el recurso de revocación si no es un día de efectivo despacho por parte del tribunal. Y así el seguir corriendo los lapsos que asume el ordenamiento jurídico son solamente en los días de despacho. En el segundo caso,
los actos decisorios de mero trámite pronunciados en audiencia, la parte interpone la revocación de inmediato. No hay que esperar, de inmediato, en la misma audiencia en la que el juez pronunció un acto decisorio de mero trámite. Por ejemplo, decisión de audiencia a puerta cerrada, una decisión en la cual acuerda cerrar la puerta para hacer la audiencia de carácter privado, interponiéndose el recurso de revocación para que se siga realizando de carácter público. Conforme al 316 o una decisión de orden de comparecencia de los intervinientes en la audiencia, conforme al artículo 331 y 336 del COP, o una declaratoria de sin lugar las objeciones de las partes en audiencia, conforme lo establece el artículo 339 en su segundo aparte, en la parte final del segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal. Veamos qué va a suceder en el último caso. Cuando se interpone el recurso de revocación de inmediato, la resolución tiene que ser inmediata por parte del juez sin suspender la audiencia. Cualquiera sea la decisión, la parte expresamente conforme al 153, 350 y 510 del Código Orgánico solicitará por secretaría que la misma conste en acta. Es decir, la decisión en la cual se declaró sin lugar el recurso de revocación. En lo que atañe a lo primero, es decir, cuando se interpone el recurso de revocación contra un auto de mero trámite ya firmado, es una decisión, como le dije, no devolutiva. El mismo tribunal que dictó la decisión que dictó la revocable se pronunciará dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la interposición de la revocación. Es decir, se deja en primer lugar 3 días para interponer el recurso de revocación a partir del momento de la notificación efectiva del auto de mero trámite. Interpuesto el recurso de revocación, tendrá el tribunal para contestar 3 días hábiles siguientes al de la interposición de la revocación. Fíjate que la norma no describe el emplazamiento a la otra parte, a la parte que no interpuso recurso, a la parte contra la que obra a favor esa decisión de mero trámite. Pero yo, Ángel Serpa, considero que ese emplazamiento es necesario a los efectos de que se lleve a cabo el contradictorio y como lo dice el 18 del Código Orgánico Procesal Penal, el proceso tendrá carácter contradictorio. Si la resolución de la revocación, a mi modo de ver, causa gravamen irreparable, conforme al artículo 439, numeral 5, bien sea que lo decida sin lugar o con lugar ese recurso de revocación, esa decisión ahora es susceptible de ser impugnada por la vía de apelación de autos, siendo aquella sin lugar ratificación de la decisión de mero trámite o con lugar. Vuelvo a expresar. Se interpone el recurso de revocación contra el pronunciamiento de mero trámite. El juez decide sin o con lugar. Ese sin o con lugar puede causar un gravamen irreparable y al causar un gravamen irreparable es susceptible de ser apelado por la vía de la apelación de autos una vez que se haya publicado dicho auto en la cual se declaró sin lugar el recurso de revocación. Entonces, bajo la vía de la apelación de autos se puede interponer dicho recurso se puede interponer el recurso de apelación conforme al artículo 439, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora vamos a ver el segundo de los recursos que nos convoca hoy, que es el recurso de apelación de autos. Toma en cuenta que existen 2 apelaciones, la apelación de autos, artículo 439, y la llamada apelación de sentencia, artículo 444, y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Esto tiene también un antecedente, pues en el propio Código de Procedimiento Civil. Ustedes cuando estudian el proceso civil se dan cuenta que existe la posibilidad de apelación de sentencia interlocutoria, pero que también existe la posibilidad de la apelación de la sentencia definitiva. Lo más parecido a la apelación de la sentencia interlocutoria
que es en el proceso penal esta apelación de autos conforme al artículo 439 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, vamos al análisis de esta apelación de auto. El artículo 166 del Código Orgánico nos indica que todas las decisiones tienen que ser notificadas y sobre todo tienen que notificarse los autos que tengan trascendencia, lo que yo denomino trascendencia aflictiva, es decir, que causen un gravamen irreparable, que la propia decisión per se conlleva a una posibilidad de agravar la posición de las partes de ese procesado, conforme al artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, el artículo 439, fundamentalmente, lo que está estableciendo son tipos de decisiones, es decir, tipos de autos que son susceptibles de ser apelados, siendo que realmente la única causal es la que se describe, repito, en el numeral 5 del artículo 439, que es el llamado gravamen irreparable. Entonces, vamos a ver los tipos de decisiones que son susceptibles de ser apelados por la apelación de autos. Las que establezcan el fin del proceso o hagan imposible su continuación. Definitivamente son decisiones en las cuales se establece pues ese fin del proceso sin que sea posible su continuación. Por ejemplo, cuando se desestima una querella, por ejemplo, cuando se inadmite una acusación privada, por ejemplo, aquella decisión en la cual el juez de control una denuncia la considera con lugar la desestimación que ha hecho el fiscal del Ministerio Público. Entonces, las que hacen finalizar el proceso o hagan imposible su continuación, es posible ser apelada bajo la vía de la apelación de autos. Las que resuelvan una excepción, salvo las que son declaradas sin lugar en la fase intermedia. Y ustedes estudiaron conmigo que las excepciones que están descritas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal pueden ser opuestas en la oportunidad de la fase preparatoria, como lo indica el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal, pero también pueden ser opuestas en la fase intermedia, como lo indica el artículo 31, y también pueden ser opuestas en la fase de juicio, como lo indica el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, si son declaradas con lugar, siempre podrán ser apeladas. Recuerden ese catálogo de excepciones: acción promovida ilegalmente, falta de competencia, falta de jurisdicción, la cuestión prejudicial, la extensión jurisdiccional. Entonces, esas que se declaran con lugar pueden ser apeladas conforme a la apelación de autos establecido en el numeral segundo del artículo 439. Las que han sido declaradas sin lugar también, pero con dos excepciones importantísimas. Conforme al artículo 31, las que son declaradas sin lugar en la fase intermedia no pueden ser apeladas porque puede insistirse con respecto a ellas en la fase de juicio. Las que son declaradas, ojo, declaradas sin lugar, bien sea por inadmisibilidad o improcedencia, en la fase intermedia no tiene admisibilidad su apelación por la vía de la apelación de auto, porque puede insistirse, de nuevo, repito, insistirse con ella en la propia fase de juicio. La insistencia de las excepciones al haber sido declarada sin lugar en la fase intermedia.
Las que son declaradas sin lugar en la fase de juicio, de inmediato no se pueden apelar, sino que hay que esperar la oportunidad de la definitiva. Es decir, hay que esperar la oportunidad en la que se dicte la sentencia definitiva. Y obviamente si sería una sentencia condenatoria, ahí se podría interponer la apelación frente a la excepción que fue declarada sin lugar, porque de nada tendría cabida si la sentencia es absolutoria, ¿verdad? Absolutoria, artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal, insistir en oponer unas excepciones declaradas sin lugar, porque ya sería un ejercicio de hiperlitigiosidad. Se estaría litigando en demasía, puesto que ya efectivamente se te concedió la razón a la defensa, que sería quien podría oponer esa excepción que fue declarada sin lugar en la fase de juicio. Vamos a seguir analizando el tipo de autos que pueden ser apelados. Las que rechacen la querella y o acusación particular o la acusación privada. Es decir, las que rechacen la querella, la que consideren la desestimación de la querella. Yo estoy de acuerdo con que también la que conceda el desistimiento de la querella o declare la desestimación de la acusación particular o de la acusación privada será susceptible de ser apelada por la vía de la apelación de auto. Ese desistimiento de la querella, que bien saben ustedes porque lo han estudiado conmigo, que es cuando no se presenta la acusación particular propia o presentada la acusación particular propia, no se incorporó la prueba en la acusación particular, o cuando no comparece a la audiencia ese querellante, bien sea una audiencia ante sede fiscal o ante sede jurisdiccional. Las decisiones expresadas en auto que concedan la procedencia de una medida cautelar. Aquí se reducen los lapsos para la tramitación de dichos recursos. Por ejemplo, las que concedan la medida preventiva privativa de libertad, artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal, o la que conceda una medida cautelar sustitutiva, artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Esos serían pronunciamientos expresados en autos que deben estar motivados, que hacen susceptible la apelación de auto. Recuerden que puede haber una apelación con efecto suspensivo, es decir, aquella en la que el juez mantiene la privativa de libertad porque en plena audiencia el fiscal solicitó que se dictara una privativa de libertad y el juez decidió que no estaban los elementos para dictarse dicha privativa y concede la libertad, y el fiscal, si el delito es flagrante, si el delito se conoció conforme al procedimiento abreviado por flagrancia y así él lo solicitó ante el juez de control, ese fiscal del Ministerio Público puede apelar verbalizadamente en la propia audiencia y entonces la defensa contesta verbalizadamente en la propia audiencia y se mantiene la privación de libertad a pesar de que el juez originariamente haya decretado la libertad. Es decir, se concede lo que se denomina el efecto de detente, el efecto suspensivo de la libertad. Allí la Corte de Apelaciones irá a resolver en 48 horas, pero de igual forma la Corte de Apelaciones tiene que reducir su lapso de resolver el recurso de apelación de auto cuando se trate de la apelación de una medida cautelar. Bueno, el numeral 5 nos habla del gravamen irreparable, salvo que sea inimpugnable por el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, la decisión está causando un gravamen en el sentido de que a través de ella se está perjudicando a alguna de las partes. Ya no estamos hablando de que quien me está perjudicando es la actuación de mi contraparte. Aquí estamos hablando de que quien está perjudicando es la propia decisión. En realidad, el gravamen irreparable del numeral 5 del artículo 439 es la causal que tiene que ser invocado por todos aquellos que interpongan una apelación de auto.
En la apelación de auto, la motivación fundamental es la invocación del gravamen irreparable. Ese numeral 5 siempre tiene que ser expresado en cualquier apelación de auto porque estaría causando dicho gravamen. Se interpondría invocándose la denuncia del numeral 1, del numeral 2, conjuntamente con el numeral 5. Recuerden también que tienen que, dentro de la denuncia, tienen que invocar cuál es el artículo que estaba regulando ese acto procesal. Por ejemplo, el que regulaba la medida preventiva privativa de libertad, que tiene que ser motivado, y supónganse ustedes que se interpuso el recurso por la ausencia de motivación, tienen que invocar el artículo 420 del Código Orgánico Procesal Penal. Sexto, todas las decisiones que se dicten en autos en fase de ejecución. En la fase de ejecución, cuando ya alguien haya sido condenado, entonces todas esas decisiones que se impriman en auto pueden ser apeladas. Y también las decisiones cuando así lo permite el código, el propio código interpone que contra ese fallo se interpondrá el recurso. Bueno, por favor ingresen a la segunda parte de la sesión de hoy con la misma coordenada con la cual ingresaron a la primera. Gracias.